¿Qué tal? Pues no se me ocurre nada mejor manera de iniciar esta andadura en nuestro canal Ocio Infantil que hablando de una breve historia de lo que es el ocio infantil, nuestro sector, desde sus inicios hasta la actualidad. Para hablar de la historia nos tenemos que remontar a sus inicios, como digo, y estos se produjeron en España hará unos 30 o 35 años atrás, y en general pues hablamos de unos 40-45 años. Nos remontamos a los años 80 en países donde el ocio en general, no solo infantil sino en general, estaba muy desarrollado y había unos mecanismos de entretenimiento por encima de lo que se podía ver en esos entonces en países como los países europeos. Hablamos de sitios como Estados Unidos, como Canadá, sitios asiáticos como China, como Corea, como Japón, donde tenían desarrollada ya esta actividad del sector ocio infantil. ¿Y qué es el sector ocio infantil? No es nada más y nada menos que un sector, un negocio, una fuente de actividad económica basada o dirigida a los niños, a los más pequeños, y íntimamente relacionada con el sector de la hostelería y la restauración, porque la fuente de ingresos, digamos, o el enfoque que se le daban a los centros de ocio estaban muy relacionados, y lo siguen estando, con la celebración de cumpleaños. O sea, entra comida, entra bebida, entran regalos. Es un negocio global donde, como digo, el punto de mira o el principal enfoque son los niños, aunque veremos más adelante que esto ha pasado ya a convertirse en un ocio familiar. Pero como digo, hace 30, 40 años, 45 años, en Estados Unidos, en Canadá, en China, en Japón, en Corea, en algunos países de Australia, surge lo que es el ocio infantil y nace muy ligado a franquicias como Burger King, como Telepizza, como McDonald's. Son las que instalan esta idea de unir lo que es la alimentación, la comida rápida con los niños. Y los primeros parques que surgen lo hacen en este tipo de franquicias de comida rápida, tipo Burger King, McDonald's, ya hemos dicho, donde se instalan las primeras áreas de juego donde los niños se comían su hamburguesa y podían disfrutar de la actividad recreativa en sus parques de bola, todavía muy primitivos, pero sí ya existía la idea de una celebración por todo lo alto con el payaso, con tal, con sus regalos, con sus fotos, tal. Eso ya empezó a existir, como digo, en los años 80. En España entra también sobre los años 90, finales de los años 80, principios de los 90, ya vemos las primeras franquicias en España, tipo Multiaventura, tipo Indianaville, Chiqui Park. Son franquicias, como digo, que se montan en naves industriales que vienen de la mano de empresas muy relacionadas con la restauración, con la hostelería, como digo, y que complementan un servicio que no existía en España y lo hacen coexistiendo con los Burger King, los McDonald's, los Telepizza, que en esos momentos también se estaban instalando en España. En primer lugar, este tipo de franquicias se instalan en capitales de provincia y en localidades donde existe un mayor número de habitantes, como es lógico, y como ocurre con todas las empresas que vienen de fuera. Siempre intentan instalarse en sitios donde hay mayor población, densidad de población, y donde el éxito puede estar más asegurado. Este tipo de franquicias, como digo, eran la única alternativa que había en España allá por los años 90. Y estas empresas que se dedicaban al ocio infantil estaban, digamos, representadas o estaban proveídas de unas empresas que se dedicaban a la fabricación de estos parques infantiles. En principio eran parques infantiles y alguna que otra cama elástica, eran parques enormes, eso sí, y que habían instalado su sede en España para la creación, para la fabricación auténticamente nacional. Aquí sí estamos hablando de fabricación española. Empresas como Splash, como Monjoc, como Multiaventura y como alguna más, como Modular Ocio, como Ecolandia, eran las primeras que aparecieron y eran las que copaban, digamos, todo el espectro nacional e internacional, porque algunas se extendieron a Portugal, a Francia, a Alemania, y fueron las que inicialmente proveían, digamos, de los parques a estas franquicias, como digo, de ocio infantil, a los McDonald's, a los Burger King, a los Telepizza,
a los Multiaventura, a los Chiquipar, a los Indianaville, etc, etc, etc. Era la única opción de ocio en España. No existía nada más allá de las franquicias lo acaparaban todo, y poner una franquicia era un reto casi imposible para una persona con escaso poder adquisitivo. Eran destinados a personas que tenían un poder adquisitivo alto y que tenían sobre todo mucha experiencia dentro del sector ocio infantil. Así que los primeros propietarios de estos centros de ocio eran personas que estaban relacionadas con este mundo y que ya tenían por restaurantes, discotecas, pubs, centros de otro tipo de ocio más familiar o más adulto, como boleras y tal, y eran los que cogieron las riendas de este negocio en España. Esta es la primera época. ¿Qué pasó después? ¿Qué es lo que ocurrió para que hubiese la capacidad, digamos, económica de otras personas que tuviesen menos recursos para meterse dentro de este sector? Pues que hubo una democratización de la fabricación y la adquisición de los parques infantiles. Los parques infantiles costaban un dineral, había que ir avalado por un banco, por un crédito enorme o con una capacidad económica enorme para montar un parque infantil. Esto no estaba al alcance de nadie, nada más que, como digo, de grandes empresarios, porque también los parques infantiles se fabricaban aquí. Las empresas que había, como digo, Splash, Monjob, Icolandia y tal, eran las únicas que tenían plantaciones auténticas con maquinaria para la creación de los módulos, para la creación de los toboganes, para la fabricación de los juegos, la fabricación de las bolas y para todos los componentes que formaban parte de un parque. Y al fabricar aquí el costo es elevado, porque nuestros costes de producción no son ni mucho menos los que venían de fuera, que ahora veremos qué ocurre. Se fabricaba en España, el producto era 100% español y además éramos una de las empresas, una de las maquinarias industriales relativas al ocio infantil que mejores calidades tenía y que más prosperaba porque nos requerían de aquí para llevar al resto de Europa. Éramos una de las pioneras en la fabricación de ocio infantil hecho en España, bajo otro tipo de parámetros, que eso ya lo veremos en otros vídeos cuando hablemos de la diferencia entre parques de antes y parques de ahora. Así nos fuimos hasta el año 2000, pasó el 2005 y sobre el 2005-2006 se produjo un hecho que cambió toda la forma de ver esto. Nacieron empresas como Multiplay, que fue la referente y la pionera en este tipo de iniciativas, que decidieron importar de China los productos relacionados con ocio infantil. En principio eran sets completos de parques de ocio infantil que ya se estaba instalando en China y que ya China estaba vendiendo a Estados Unidos. Y con un coste muchísimo menos, era un coste muy inferior al coste de fabricación, digamos, de producción y de venta que se estaba desarrollando en España con las empresas que te digo de antes, Splash, Multiaventura, Icolandia, Monjob, todas las empresas que no eran muchas pero eran las principales. Pues este tipo digamos, de cambio de producir aquí, de fabricar aquí, a traer importado el producto, lo que hizo fue que estas empresas empezaran a vender menos, porque no podían competir con los precios que dio en su primer momento Multiplay y al que le siguieron poquísimos años después, ya estamos hablando de 2008, 2009, 2010, y al que le siguieron muchísimas empresas más que nacieron precisamente en la costa de Alicante, en la zona de la Comunidad Valenciana y en Andalucía, provenientes de gente que ya trabajaba con Multiplay y que decidió irse por su cuenta cuando ya aprendieron el arte de la importación. Estos parques que venían de China eran parques con unas calidades muy malas. Hay que decirlo así, ha mejorado mucho el tema, pero por una cosa que se produjo que ahora hablaremos. Esa fue la segunda parte en relación a la introducción del mercado chino en España en cuanto al tema de ocio infantil. Eran parques muy económicos, de una escasa calidad porque era la que nosotros le pedíamos a ellos, y que reducía sobremanera los costes de producción. Entonces, un parque que antes vendía una de las empresas fabricantes aquí, por decirte algo, a 30.000 euros, importado de China costaba 12.000 euros. ¿Qué es lo que pasaba? Que esta empresa que vende a 30.000 tiene unos costes de producción que ya superan los 12.000 euros, entonces no puede vender en la vida 12.000 euros. ¿Qué es lo que se produjo aquí? Pues cada vez más gente podía acceder ya a un parque infantil, porque con franquicia, si la franquicia te lo hace todo, porque la franquicia se lleva un porcentaje y te lo gestiona todo, te gastabas 250.000 euros en montar una nave
franquiciada de Multiaventura, por ejemplo, pues ahora podías poner tu propia nave trayendo tu material, gestionándolo tú porque ya sabías cómo se gestionaba y te salía por 80.000 euros. Entonces, eso fue la ruina de las franquicias en primer lugar y el declive de estas empresas fabricantes en España que tuvieron que cerrar, vender la maquinaria al extranjero y deshacerse de todo su sistema de producción que era en España, menos una que es Monjob, que sigue sobreviviendo gracias a que lo que hace es vender repuestos y vender al extranjero. Y es lo que le hace que se mantenga, porque su sistema de fabricación es distinto, que eso lo veremos más después. Más adelante, porque ahora estamos analizando la entrada de China en el sector sobre el año 2005-2006 y la expansión a través de pequeñas empresas que fueron naciendo, que ya no necesitaban grandes naves ni grandes maquinarias, simplemente un almacén, cierto orden, cierto material, y poco a poco de China se fue cambiando la estrategia, ya no se traían los parques completos, lo que se hacían eran traer materiales y fabricarlos aquí, digamos, componer con esos materiales que se traían coquillas, bridas, redes, conectores, tubos, toboganes, plataformas, de todo, y hacer aquí los diseños y de repente ya poder vender el material para la fabricación, para la construcción y para la instalación de un parque en base al material que tú hayas traído previamente de China. Los costes de producción eran enormes, no tenías personal, o sea, tenías el personal mínimo de almacén, no necesitabas tampoco grandes camiones porque paletizabas y se lo llevaba a la agencia de transporte a precio bastante económico, no necesitabas flota de camiones, no necesitabas naves enormes, no necesitabas maquinaria, no necesitabas abundancia de personal, ni de oficinistas, ni de todo eso, porque eso en 3 o 4 personas lo podían llevar todo. Y así nacimos todos. La realidad es que así nos aprovechamos de este evento. ¿Y qué fue lo que tuvimos que hacer desde el 2006, 2008, 2010 en adelante? Optimizar los recursos, optimizar los sistemas de fabricación, actualizarlos para poder ofrecer a las personas que estaban interesadas en montar un parque infantil la mejor calidad posible y que diese los menos problemas posibles a los clientes. Acercarnos a lo que se estaba haciendo cuando se fabricaba aquí, pero que viniese de China. Si aquí se hacía, la red se usaba, la red de nylon, nosotros en principio de China venía red de polietileno de la mala muy fina que se rompía muy rápido, pero ya tuvimos que hacer todo el esfuerzo de negociar para que nos pusieran esa misma red que aquí se trabajaba con buenos resultados y traerla aquí pero de importación al precio de 5 veces menos. Entonces poco a poco ese cliché que se tuvo, esa forma de decir es que el producto chino es malo por el que se defendían estas empresas, tenían razón, el producto era malo, pero lo que no se lleva ahora es esto, es decir, ahora decir que viene chino es malo, eso en el 2010, vale, eso te lo compro totalmente porque es que era así, pero ahora actualmente ya no viene malo, porque cuando viene algo que viene con unas calidades, digamos, reducidas, lo que hacemos es fabricarlo aquí. Si el tablero de madera allí no tiene la opción de ponerte DM de 2 centímetros, lo compramos aquí y lo que compramos es el revestimiento simplemente. Y lo fabricamos aquí para que gane robustez. Si el tubo, por ejemplo, el que te ponen allí es de 1,2 de pared y aquí hay de 2, pues lo compramos aquí y pues usamos ese tubo. Y lo único que cogemos de allí son los conectores que son los mismos que aquí. Entonces se ha ido optimizando para ofrecer cada vez un producto de importación, pero con unas calidades más aceptables y más buenas. Por lo que, ¿qué le llevó todo esto? El mercado chino entró, el mercado español de fabricación murió, no hay nada que se fabrique ya aquí, las pocas empresas, Splash, Icolandia, Multiaventura, Silivile, un montón que desaparecieron y dieron paso a las empresas importadoras, que pusieron cada vez sus almacenes más amplios, con mejores infraestructuras para optimizar los recursos y poder fabricar con unas calidades mayores a las que venían en set completo. Era cuando nos mandaron los diseños bonitos de China, que venían con sus palmeras y tal, que eran unos diseños muy currados en comparación a con lo que hacíamos aquí. Los diseñadores chinos eran muchísimo más profesionales, tenían muchísima más imaginación y recursos, eso también hay que decir, los recursos que aquí no existían. Y aquí nos amoldamos a hacer un formato de parque que siempre era igual. En China iban innovando, traían naves espaciales, barcos piratas, traían bosques, traían mundos submarinos, auténticas ciudades de casitas de árbol, o sea, traían cosas increíbles que aquí no se estaban haciendo, pero es que porque allí floreció, de allí mandaban a Estados Unidos, a Canadá, a América del Sur, les mandaban a toda Asia, a las partes, digamos, más civilizadas del continente africano, con resort, con tal, donde se van de vacaciones, evidentemente,
pusieron una serie de condiciones a lo que era la fabricación que no existían aquí. Entonces la gente, claro, ahí nos vimos en un laberinto, por así decirlo, que era, queremos imitar, pero no vamos a poder imitar ese tipo de parques que están viniendo de calidades ínfimas. Pero lo tenemos que hacer lo más atractivo posible para que tampoco nos asocien y nos digan que el parque es muy simple. Y ahí está la lucha, la innovación constante y la capacidad de transformar una cosa que viene de China en algo español con las capacidades que tenemos nosotros aquí, que son muy limitadas, de hacer algo diferente. Y esa es la lucha que tenemos habitualmente. Entra, digamos, gente que no podía, como digo, acceder a un parque infantil, ahora sí lo puede comprar. Ahora cada vez nacen más, digamos, centros de ocio a otro nivel, a otra escala. Ya no son naves industriales enormes, ya son locales de 200 metros, de 300, de 150, hasta que llega ya sobre el año 2016, 2017, 2015. Pasamos ya de lo que son las celebraciones masivas, rodeadas de multitud de gente, monitores para arriba, monitores para abajo, tartas que suben, tartas que se retiran, para dar cabida a toda esta serie de celebraciones, como digo, por otro tipo de concepto diferente, que es el de local de celebraciones, donde solo hay una única celebración al día y se hace en la más absoluta intimidad. Y de esto se llenó totalmente España. Por barrios, en cualquier población española había 2, 3 y hasta 4 locales de celebraciones. Capitales de provincia como la que nosotros estamos en Málaga, no sé si se contabilizaron unos 150 locales de celebraciones. Fue una auténtica locura, un boom, fue un cambio drástico de lo que era el concepto de ocio infantil con el que empezaron en los años 80 y 90, al concepto de ocio infantil que se llevaba a finales de la década de 2010 a 2020. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que los costes de producción, como decimos, al traer de China, bajan, los precios de los parques cada vez son más bajos. El sistema CLAN ha traído una ventaja increíble porque hace súper económicos los parques. Ahora cualquier persona con un presupuesto de 6, 7, 8 mil, 10 mil euros puede montar un local de ocio y en unas grandes condiciones, con un parque bastante bien, una cama elástica, un campo de fútbol, decoración, la play, un futbolín, una cocina, y puede tener prácticamente todo el mes ocupado con celebraciones y puede sacar una renta bastante atractiva y bastante aceptable para el tipo de enfoque que se le está dando ahora a las celebraciones. Así nos encontramos ahora mismo hasta que entró la pandemia, pero hay que decir que como esto es un vaivén de emociones, empezamos por las grandes franquicias, por las grandes naves, bajamos, volvemos a subir y ahora estamos en una época, antes de la pandemia, en una época de subida, que tuvo que ver con el cambio del concepto de ocio infantil a ocio familiar. Cada vez se demandaba que las estructuras de juego estuviesen adaptadas para los niños, pero también para los padres. Y surgieron otro tipo de atracciones que antes no estaban vistas. Estamos hablando del rock course, que son como gincanas de actividades en altura. Estamos hablando de las jumping park, que son camas elásticas en línea para uso por parte de niños, pero también por adolescentes y por adultos, vienen preparadas. Estamos hablando de los Ninja Warriors, circuitos de habilidad que no solo es para niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, pero también es para adultos, donde se producen totales increíbles competiciones hoy en día en muchas localidades. Y estamos hablando de un tipo de ocio que ha pasado de ser infantil a familiar. Hemos cambiado, hemos aprovechado que han bajado los costes de producción porque se importa, y hemos cambiado totalmente la dinámica que se estaba produciendo en los últimos años, que eran locales de celebraciones pequeñitos. Ahora se empezaron a buscar de nuevo naves de 700, de 800, volvieron a entrar las franquicias, Costa Jam, Flipa Jam, una serie de franquicias dedicadas al ocio infantil, donde el principal atractivo era las Jumping Park, combinadas con Ninja Warrior, con circuitos de Ninja Warrior, y combinadas también con zonas de aventuras tipo rocódromos, tirolinas, y también con otro tipo de atractivos con hinchables deportivos, hinchables para un futbolín, hinchables para dar saltos y para hacer acrobacia, y una serie de columpios y de atracciones más cercanas al ocio de adultos, más que al ocio por parte de niños. Y esto estaba proliferando hasta que vino la pandemia e hizo de repente ¡chas! Y nos bajó de las nubes a todos. Nosotros como empresa estábamos empezando ya
a potenciar la fabricación de algunos de los componentes de la Jumping Park, lo hacíamos aquí, porque creíamos que habíamos dado con un sistema que era duradero, que era robusto y que no necesitábamos atenernos, digamos, a los sistemas de fabricación que otras empresas sí la estaban haciendo. Queríamos dar nuestro toque personal y lo estábamos consiguiendo. De hecho, habíamos ya instalado varios Jumping Park cuando de repente llegó la pandemia, año 2020, y todo se fue en picado. Subida, bajada, como digo, volvió a subir Jumping Park, Ninja Warrior, Rock Course, y volvimos a bajar. Cerraron por completo el 50% de los parques infantiles pequeños, los que daban poca productividad. Y sobre todo también de los grandes. Muchos de los grandes tuvieron que cerrar porque tenían monitores, eran franquicias que tenían monitores contratados, tenían grandes alquileres al mes porque eran superficies enormes, y ya al tener que cerrar, porque nuestro negocio, como digo, está íntimamente ligado a la hostelería y restauración, sufrimos lo más grande, tuvimos que cerrar y durante año y medio sin poder abrir, pagando mensualidad, teniendo que pagar seguros, teniendo nóminas que hacer frente, contratos, despidos, pues hizo que esto cayera en picado. Y es como estamos ahora mismo. Ahora estamos en una incógnita, no sabemos hacia dónde va a ir este negocio. Yo confío en que se recupere todo y que no haya una tendencia por encima de otra, sino que vuelvan a crecer las naves industriales grandes con los Jumping Park, que vuelvan a crecer los pequeños restaurantes y bares y centros de ocio en general, los pequeñitos, los que estaban ocupados en espacios de unos 100, 200 metros y como complemento para una pizzería, una hamburguesería, que sigan montando parques y que sigan también los locales de celebraciones que han cerrado mucho. Hay muchísima demanda, van a tener de nuevo que abrir, van a haber nuevas oportunidades cuando todo esto pase y cuando nos podemos volver a reunir, porque hay demanda. Y si hay demanda y hay facilidades y hay buenos precios y nos ajustamos todos, podremos de nuevo elevar al ocio infantil a la categoría que surgió hace 30-35 años en España y que hemos estado disfrutando. Bueno, los que tenemos ya una edad no nos llegó esta posibilidad de disfrutar en un parque infantil, pero sí hemos visto como nuestros niños, como nuestros sobrinos, como nuestros hermanos en algunos casos, de gente con niños, con hermanos más pequeños, sí que es verdad que han podido disfrutar y que el parque de bolas, bien sea en Burger King, McDonald's o en un centro de ocio, en un multiaventura, en un Chiqui Park, ha formado parte de sus recuerdos, de sus fotografías de los cumpleaños junto con familiares y amigos. Así que deseamos que este vídeo haya servido para poneros en situación en qué es el ocio infantil. Esto hace falta que haya un canal que os informe y que os ponga de relieve qué ha sido el ocio infantil, qué es el ocio infantil, a qué se refiere todo este sector, que es el gran desconocido en España, el gran olvidado en España, y que cada vez más asociaciones se están juntando, cada vez más propietarios se están juntando para luchar por los derechos del ocio infantil en España. Así que os invito a que nos sigáis, a que os suscribáis a nuestro canal y que estéis pendientes de todas las novedades que vamos a ir dando semana tras semana. Y os invito a que cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, cualquier aclaración que necesitéis, bien seáis propietario de un centro, bien seáis personas que están mirando la posibilidad de poner uno, nos lo hagáis saber a través de los sistemas que tenemos para ponernos en contacto con ustedes y que podamos dar respuesta a través de vídeos como este, un poquito más corto evidentemente, a todas las preguntas, a todas las cuestiones que tengáis. Así que os dejo ya y os invito a que nos sigáis y que sigáis este canal Ocio Infantil. Como ya sabéis, hemos estrenado nuestro canal de YouTube sobre parques infantiles, canal Ocio Infantil. Y también os digo que podéis consultarnos cualquier duda que tengáis, dudas técnicas, dudas en cuanto a normativas, asesoramiento, consejos de cómo llevar un centro de ocio. Si queréis adquirir uno también, las consultas que tengáis sobre parques infantiles y productos de ocio infantil, nos podéis escribir un WhatsApp, un email, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Las tenemos a vuestra disposición para que participéis y nos hagáis saber cuáles son vuestras dudas y nosotros os daremos respuesta.